Le enviamos un saludo a usted que nos escucha a esta hora en este comentario de nuestra lección de Escuela Sabática, Evangelio de Juan. Estudiamos hoy la lección 4, Testigos de Cristo como Mesías. Oremos. Padre bueno, damos gracias porque al estudiar estas lecciones nos edificamos. En nuestra vida cristiana crecemos y sentimos también la urgente necesidad de ser testigos de Cristo, compartir el mensaje de su palabra, así como en la época del Señor lo hicieron sus discípulos. Gracias damos y oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en el nombre del Señor Jesús. Amén. El texto para memorizar, Juan 3:3. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin duda Jesús proporcionó a la gente poderosa evidencia bíblica en respaldo de sus afirmaciones acerca de sí mismo, incluyendo, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. Pero hay más. Convirtió el agua en vino, alimentó a miles de personas con unos pocos panes y peces, sanó al hijo del noble, restauró al hombre en el estanque de Betesda, dio la vista al ciego de nacimiento y resucitó a Lázaro. El evangelista recurre a toda una serie de acontecimientos y personas, judíos, gentiles, ricos, pobres, hombres, mujeres, gobernantes, plebeyos, cultos e incultos, para que den testimonio de quién es Jesús. Juan señala incluso al propio Padre y a las Escrituras como testigo de la identidad del Maestro. Esta semana comienza con el poderoso testimonio de Juan el Bautista. También aparecen en escena otros testigos, Andrés y Simón Pedro, Felipe y Natanael, y un testigo inesperado, el fariseo Nicodemo, pero hay otro testigo que permanece en la sombra. Ese otro discípulo con Andrés en Juan 1:35 y 40, el propio Juan. En esta introducción podemos analizar, mis hermanos y amigos, que la evidencia que ellos tuvieron fue evidencia de primera mano. Y ante esa evidencia como la que ellos tuvieron y la que tenemos nosotros, debemos tomar decisiones. Muchos de ellos tomaron la decisión de no creer. Aunque eso le duele a Dios, aunque Dios se siente triste por esa situación, por la incredulidad de los hombres, nos da plena libertad. Tenemos en nuestra responsabilidad el tomar decisiones o el rechazarlas. No somos testigos oculares como los apóstoles, pero tenemos una evidencia tangible, la palabra escrita. ¿Qué haremos tú y yo con esta evidencia? ¿Creeremos? Porque hoy día cada vez vemos más incredulidad, más dudas, más asuntos que tienen que ver con el creer en la palabra, rechazarla o creer a medias en ella o solamente aquello que nos conviene. Que Dios nos ayude a permanecer. Así que, bienvenidos a esta lección. Somos testigos de Cristo. Él es el Mesías que regresará por segunda vez. Lección para el día domingo. El testimonio de Juan el Bautista. Como ilustraba la lección de la semana pasada, el Evangelio de Juan comienza con Jesucristo, el Verbo en su existencia eterna antes de la creación. Pero en este mismo prólogo, Juan el Bautista aparece como testigo de Jesús. Algunos judíos de la época de Jesús esperaban dos Mesías, uno sacerdotal y el otro real. Juan enseña claramente que Juan el Bautista no pretendía ser uno de esos Mesías, sino que era testigo del único Mesías verdadero. ¿Cómo explicó Juan el Bautista su ministerio y su misión? Juan 1:19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?
Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los líderes religiosos de la época de Cristo preguntan a Juan, ¿quién eres? Todos entendemos las expectativas que habían en la época, la misma expectativa que tienen los judíos de hoy. Mis hermanos y amigos, encontramos en Juan un hombre humilde. Él no duda en decirles, no soy. Soy el que prepara el camino. Soy el que ha sido enviado delante del Señor. Noten lo que dice nuestra lección. Ellos esperaban dos Mesías. Esperaban un Mesías terrenal, un Mesías que los liberara de los romanos, y esperaban un Mesías sacerdotal. ¿Saben que los judíos hoy esperan a un Mesías libertador? Pero miren qué paradoja. Los cristianos tenemos dos posiciones. Los adventistas del séptimo día esperamos a Cristo por segunda vez, con poder y gloria, en forma visible, audible. En el cristianismo evangélico esperan el rapto secreto y la aparición del supuesto anticristo. Anticristo que ya todos sabemos está en la tierra. Además, Juan bautizaba con agua, dice nuestro estudio, pero Cristo bautizará con el Espíritu Santo. Juan 1, 26 al 33. Juan no era digno de desatar la correa de las sandalias de Jesús. Juan 1, 27. Cristo superaba a Juan, pues existía desde antes que él. Juan 1, 30. Jesús era el Hijo de Dios, y Juan se limitó a señalarlo como tal, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Isaías 41 al 5 y Juan 1, 23, aquí se utiliza este texto para mostrarnos algo interesante. Juan como el precursor, Juan como aquel que vendría delante del Señor para preparar el camino. Es importante en esta lectura ver cómo se preparaba el camino para el paso del rey. Se enviaba una comitiva que allanaba el camino, tapaba huecos para que al paso del monarca no hubiese obstáculo alguno. ¿Qué nos dicen estos textos? Isaías 41 al 5. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan 1:23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta pregunta es muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día. Dice, ¿cómo deberíamos los adventistas del séptimo día cumplir el mismo tipo de ministerio que Juan el Bautista? ¿Cuáles son los paralelismos? Si Juan preparaba el camino para la venida del Señor, para iniciar su ministerio, nosotros preparamos el camino para su segunda venida. ¿Cómo lo preparamos? Predicando el mensaje a todos los que nos rodean. El Cordero de Dios. Estudio para el día lunes. ¿Qué buscaban los judíos? Debemos repetir siempre esta misma idea. Buscaban un Mesías que los liberara de Roma, un gobernante terrenal. Mis hermanos y amigos, el Señor Jesús vino para restablecer
la relación entre los hombres y Dios, entre Él y su pueblo. En Juan 1, 29-37 nos da esta pregunta. ¿Qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? ¿Qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál era su misión? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos, y siguieron a Jesús. Fíjense lo que Juan les responde. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, no el que viene a quitar a los romanos. Segundo, es el cumplimiento del sistema de sacrificios. El Cordero, recordemos, era el animal que preferiblemente era tomado para los sacrificios. Y aquí vale la pena que reflexionemos. ¿Cuántos sacrificios hicieron los judíos, pero no entendieron que ese cordero, que ese animal sacrificado representaba a aquel que vendría a morir por sus pecados? Tercero, el Espíritu descendería sobre él. Y cuarto, él es el Hijo de Dios. Elena G. White, en El deseo de todas las gentes, página 115, dice: Cuando, en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la cabeza del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53, 7. ¿Cómo nos ayuda estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Marcos 10:45 dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por todos. Romanos 5:6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, estaba seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Esta pregunta es para dialogarla. Considera el título, Cordero de Dios, dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? Debemos repetir aquí cuántos animales sacrificaron los judíos. Y aún hay algo muy triste. Están esperando un tercer templo para volver a hacer sacrificios, o sea, para confirmar el rechazo de Jesucristo como el Mesías, su Salvador. Lección para el día martes. Los 2 discípulos de Juan. ¿Qué hicieron estos 2 discípulos después de escuchar el testimonio de Juan acerca de Jesús?
Juan 1, 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Estos 2 discípulos que son Andrés y Juan, es bien interesante la forma en cómo ellos llegan a Jesús. Llegan buscando algo que ellos siempre anhelaron, al Mesías. Aquí es importante, mis hermanos y amigos, que entendamos los prejuicios. Cuando hay prejuicios, eso dificulta una comprensión clara de lo que Dios quiere revelarnos. Cuando ya tenemos algo ya en nuestra mente como cierto y no puede cambiar. Y es precisamente lo que pasa hoy en nuestro medio. Demasiados prejuicios, demasiados asuntos relativos a la Biblia, pero acomodados a lo que los hombres creen, no a lo que ella dice. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y los príncipes, no se habrían presentado como aprendices a los pies de Jesús. Habrían ido a él como críticos para juzgar sus palabras. No sucedió eso con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multifacéticos temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Este texto lo encontramos en El Deseo de todas las gentes, páginas 112 y 113. El gran énfasis del Evangelio de Juan es destacar quién es Jesús, al fin de que esta buena noticia pueda ser compartida con el mundo. ¿Cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y por tu fe en Él? ¿Qué otros cambios quisieras experimentar? ¿Qué cambios queremos nosotros experimentar al traer este conocimiento el Señor a nuestra vida? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Notan ustedes en lo que dice Elena White acerca de los discípulos, Pedro, Andrés y Juan? Llegaron con un espíritu sencillo, querían aprender. No llegaron a cuestionar, no llegaron a hacer preguntas que alimentaran posiblemente sus dudas, sino que llegaron a aprender. Lección para el día miércoles. Felipe y Natanael. ¿Qué revelaba ya el mensaje de Felipe acerca de su fe en Jesús? Juan 1, 43 al 46. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Notemos aquí la cadena en la predicación del Evangelio. En una familia acepta el Evangelio uno de sus miembros. Este comienza a transmitirlo a los demás miembros de su familia. Estos amigos comienzan a transmitirse lo que están descubriendo del uno al otro. Natanael tiene prejuicios. Él pregunta: ¿de esa ciudad tan pequeña puede salir algo de bueno? Mis hermanos, hoy el mundo está lleno de prejuicios contra las doctrinas bíblicas. La Iglesia Adventista, Dios le ha dado unas doctrinas que son esenciales en el plan de salvación y sobre todo en esta etapa final de la historia. ¿Cuántos prejuicios, cuántos cuestionamientos aún dentro del seno
de nuestro pueblo. ¿Cómo convenció Jesús a Natanael de quién era y cuál fue la respuesta de Natanael? Juan 1:47 al 51. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Saben, mis queridos hermanos, que cuando un corazón es sincero, cuando alguien busca la verdad, Dios lo guiará a ella. Natanael quería la verdad. Natanael era un hombre sincero. De hecho, miren cómo el Señor Jesús le dice: He aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me has visto? Si nunca se habían visto, Natanael se extrañó. Y el Señor le dice: Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hacía Natanael en ese lugar? Estaba orando. Oraba a Dios. Oraba a Dios por una respuesta a aquellas cosas que a él le inquietaban. Mis hermanos y amigos, el Señor Jesús nos conoce. Te conoce a ti y me conoce a mí. Sabe la sinceridad que hay en nuestro corazón. Sabe con qué espíritu acudimos a su palabra para aprender, para ser instruidos por ella, o para llenar más nuestra vida de prejuicios. Que Dios nos ayude a ser sinceros de corazón, a buscar respuestas a inquietudes sinceras en su palabra. Así que esa es la invitación que nos hacen en esta sección. Y sobre todo en la predicación, cómo el Evangelio va avanzando de amigo a otro amigo, de familia a otro familiar. Nuestro testimonio debe llegar. Lección para el día jueves. El testimonio de Nicodemo. ¿Cómo apoya el testimonio de Nicodemo el tema del Evangelio de Juan? Juan 3, 1 al 21. Esta es una de las lindas historias que aparecen en la palabra de Dios. Un hombre muy importante dentro del sistema religioso judío. Reconocía a Jesús como el Cristo, pero tenía también sus inquietudes, tenía cosas que quizás a él no lo satisfacían, pero llegó a Jesús. ¿Saben que eso pasa hoy? ¿Cuántos llegamos a Jesús con ciertas inquietudes? Abrimos alguna vez la palabra de Dios como con alguna expectativa o quizás con el anhelo de encontrar algo que tal vez no entendíamos y lo hemos entendido y estamos aquí. El Señor conoce cada corazón, a cada persona. Aunque ellos necesitaban conocerlo, muchos lo rechazaban. Y Nicodemo era un hombre del estilo de aquellos que eran de corazón sincero, pero necesitaba convertirse. Mis hermanos, ¿cuántos hoy, que somos líderes en la iglesia, cuántos pastores debemos recibir esta palabra del Señor? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Esta es quizás una invitación que para algunos no encaja. Quizás para el anciano de iglesia, para el líder, para el pastor, que se le diga que es necesario que nazca de nuevo, quizás eso no entra en su corazón. Él cree que no, que ya lo tiene todo. Tal vez Nicodemo pensaba de esa manera. Él era un maestro y el Señor se lo dice: tú eres maestro en Israel y no entiendes esto. Y le repite: es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello?
¿Por qué es necesario nacer de nuevo, mis hermanos? Porque de otra manera, como dijo el Señor Jesucristo, no entraremos al reino de Dios, no entraremos al cielo. Es necesario despojarnos de todas esas cosas que nos atan a esta tierra. Lo que dice Elena White en cuanto a Nicodemo es muy interesante. Un hombre que tenía posesiones, pero que finalmente terminó su vida sin nada, porque todo lo dedicó a la obra del Señor. Ese hombre era un hombre como tantos hoy hay en el mundo, que solo necesitan ser guiados, que Dios nos lleve a ellos para que ellos sean esos que ayudarán al progreso de la obra del Señor y pronto Cristo vendrá. Lección para el día viernes. Leen El deseado de todas las gentes de Elena de White, el capítulo Nicodemo, en la página 140-149. Nicodemo escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. En El deseado de todas las gentes, página 147 a la 148, nos dice: Entonces, ¿cómo seremos salvos? Por medio de la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos hacemos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado, y el arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Entonces, ¿cómo seremos salvos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. 3 preguntas para dialogar. Primero, Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. ¿Cuán exitoso fue su ministerio, al menos desde la perspectiva humana? Mientras reflexionas sobre tu respuesta, hazte también esta importante pregunta: ¿cómo defines el éxito en las cosas espirituales? 2. Juan el Bautista expresó luego algunas dudas sinceras. Mateo 11, 2 y 3, Lucas 7, 19. ¿Cuál fue la causa de sus dudas y qué podemos aprender de ellas acerca de cómo mantenernos firmes en nuestra fe? Y 3. ¿De qué manera alguien como Nicodemo, un líder de la verdadera iglesia, un poseedor de mucho conocimiento, podía ser tan ignorante acerca de lo realmente importante en materia espiritual? ¿Qué lecciones podemos aprender de su situación? Muchas gracias, hermanos y amigos, por acompañarnos en este comentario y por compartirlo. Dios bendiga a todos.